Les damos la bienvenida al ciclo 2023 del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas. En este centro se promueve la investigación de los matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agradecemos siempre el apoyo para la realización no solamente de este ciclo, sino también de publicaciones que hemos realizado en años anteriores, lo mismo que el financiamiento de diversos proyectos en temáticas de interés para la matrícula en Ciencias Económicas y para promover su divulgación y para promover investigación en Ciencias Económicas, que de alguna forma lo que hace es también jerarquizar el ejercicio profesional. En esta ocasión, en esta primera reunión 2023, vamos a hablar sobre, o de hecho va a hablar nuestro invitado, que es Francisco Varela, sobre lo que tiene que ver con la introducción a la investigación cualitativa. Varias cuestiones. Bueno, le damos primero la bienvenida a Francisco, que está acá. Muchas gracias, Inés. De nada, Francisco, gracias por acompañarnos. Hay varias cuestiones que tienen que ver con la investigación y con marcar lo que se relaciona con la investigación en ciencias económicas, los diferentes tipos de investigación, qué pasa en las diferentes áreas, cuestiones que va a abordar Francisco, de qué forma se pueden tratar esos datos que se deben procesar para la investigación de este tipo, que es la cualitativa. Francisco Varela es contador público, es doctorando en Ciencias Económicas en el área de contabilidad, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde también participa del Centro de Investigación en Contabilidad Social. Francisco es profesor del Departamento de Contabilidad, Auditoría y Costos de la UNICEN y asimismo es investigador en temas contables y miembro del Centro de Estudios en Contabilidad, Auditoría y Costos también de la UNICEN. Hecha la presentación, Francisco, te dejamos comenzar con la explicación y el desarrollo de la temática. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Inés, por la presentación. Agradecer también al Centro de Investigación en Ciencias Económicas del Consejo. Y un poco, bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que es la investigación cualitativa aplicada al campo de las ciencias económicas y más precisamente también la utilización del software Atlas TI en lo que hace al análisis de este tipo de información, en lo que hace a la investigación cualitativa. Bueno, para dar comienzo, lo que primero tenemos que hablar o tratar para ir metiéndonos en lo que es la investigación es a qué llamamos investigar. Sabemos que investigar es un conjunto de procesos sistemáticos y críticos que se aplican al estudio de un fenómeno. Cuando nosotros queremos saber el por qué, el para qué, el cómo de determinadas situaciones, es importante hacerlo mediante la utilización del método científico. Como en cualquier disciplina, tanto como también lo que sería la disciplina contable, es importante la investigación. ¿Por qué? Porque no solamente en este caso nosotros los profesionales en ciencias económicas debemos aprender o meternos en lo que ya está investigado o en lo que hay hoy en día, sino ir un poco más allá y meternos en nuevas problemáticas y ir dando en esto lo que sería el avance del conocimiento. Por eso, desarrollar este tipo de habilidades nos permitirán mejorar nuestra capacidad analítica, presentar informes con argumentos y tener una interpretación y comunicación de resultados que hacen a cualquier disciplina. Un poco lo que tenemos que tener presente es que las ciencias económicas no hacen solo a cuestiones de carácter económico-financiero, sino que hoy en día la realidad nos muestra que hay otras cuestiones que hacen a las ciencias económicas. Cuestiones que surgen de la realidad social y cuestiones que deben ser abordadas o que pueden ser abordadas con la investigación cualitativa. Particularmente en mi caso, yo me dedico a temas de investigación vinculados con la contabilidad, ya que mi profesión es ser contador público. Y acá, como ustedes pueden ver, están los 5 segmentos definidos por García Casella, y no solamente, como les mencioné anteriormente, son cuestiones vinculadas a lo que es patrimonial o financiero. Tenemos cuestiones vinculadas con contabilidad gerencial, gubernamental, de economía nacional,
contabilidad social y ambiental. Entonces, nosotros podemos realizar investigación dentro de lo que sería la disciplina contable sobre algún segmento en particular o bien en interrelaciones que se dan entre los diversos segmentos. Y aplicar, obviamente, lo que vamos a tratar en la charla de hoy, que es la metodología cualitativa. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, más precisamente investigación científica, aplicamos el método científico. El método científico lo que nos permite es dar rigurosidad a nuestros resultados. Entonces, acá lo que vinculamos es disciplina contable con metodología. Y de esta manera lo que vamos a tener puede ser un proyecto de investigación, puede ser un paper para publicar, en fin, bueno, hay diferentes formas de poder armarlo, también tiene que ver el tema del alcance temporal, puede ser una cuestión de un trabajo para 6 meses, un trabajo para 1 año, un proyecto que ya abarca más de lo que va a 2 o 3 años, pero bueno, lo importante es entender en dónde nosotros estamos trabajando y saber que siempre es necesario aplicar metodología. En este caso, como bien le había comentado, metodología cualitativa. Todo proyecto, todo trabajo, todo paper que vamos a realizar siempre surge de una idea, ¿sí? Nosotros tenemos una idea en la cabeza que pudo haber venido, por ejemplo, de un tema que leímos, de lo que nosotros trabajamos habitualmente. Entonces, una vez que tenemos esa idea, lo que necesitamos empezar a hacer es ver los antecedentes. ¿Qué se sabe de la temática? Y ahí, ¿para qué? Para de esta manera identificar un problema que no se haya estudiado. Una vez que nosotros definimos ese problema, lo vamos a abordar con algún tipo de enfoque, que puede ser cuantitativo o cualitativo. Y acá es donde aparece el enfoque cualitativo, que es el que nos va a permitir llevar a cabo la investigación para poder definir lo que serían las preguntas y los objetivos de nuestro proyecto, plan o lo que fuera. Y la justificación, ¿sí? Bien. Algunas cuestiones importantes a remarcar en la charla de hoy. El enfoque cualitativo tiene muchas dimensiones que hacen y que lo diferencian del enfoque cuantitativo. Lo que vamos a hablar un poco específicamente en esta charla son de las cuestiones que están acá marcadas en color verde y cómo estas cuestiones nosotros lo vamos a ver aplicado en el software Atlas TI. Cómo nosotros podemos ahondar en estos puntos en la utilización del software. Como cuestiones generales, uno cuando aplica metodología cualitativa, el punto de partida siempre es ver, o sea, entender una realidad, descubrirla, interpretarla, construirla, aplicar una lógica inductiva, es decir, ir de lo general a lo particular. Tenemos un montón de cuestiones que queremos ver, bueno, ir de todo eso, ¿qué podemos llegar de lo general a lo particular? Esto tiene una característica particular que hace que el diseño de la investigación sea abierto y flexible, es decir, yo quizá tenía una idea, de esa idea definí un problema, pero cuando fui y analicé los datos, vi que el problema no estaba tan preciso o surgió algo nuevo, que esto también lo vamos a ver con el sistema, que nos hace repensar un poco. Entonces, este tipo de diseño lo que nos permite es reajustarlo, acomodarlo en el mismo proceso en el cual nosotros lo estamos llevando a cabo. Por eso, tanto el planteamiento del problema como el diseño de la investigación va a ser de manera abierta y flexible. Cuestiones vinculadas a muestras, a datos, lo que tenemos que saber es que acá, a diferencia de un enfoque cuantitativo, la muestra no tiene que ser representativa, es decir, nosotros no buscamos generalizar, nosotros identificamos un problema en un contexto particular y lo que queremos es tratar de resolverlo. Puede ser que se tome como ejemplo, puede ser que en otro lugar suceda algo similar, pero no quiere decir que eso generalice resultados, ¿sí? Con respecto a los datos, acá los datos, a diferencia de un estudio cuantitativo, no son datos estructurados, sino que nosotros, por ejemplo, podemos tener documentos, reportes, entrevistas, imágenes, redes sociales, en fin, muchos datos que están en diferentes formatos y lo que tenemos que hacer es empezar a pasar de lo que es dato a conceptos. Entonces, lo importante acá es, por ejemplo, en este caso particular, el software lo que nos permite es trabajar con esta cantidad de datos desordenados y de alguna manera sistematizarlo. Y por último, muchas veces sucede que el investigador tiene alguna que otra idea preconcebida, pero quizá en el durante del proceso de investigación va descubriendo cuestiones nuevas que van surgiendo, como lo había mencionado anteriormente.
Bien, esto es algo que importante de mencionar y de decir, que no quiere decir que el método o la metodología cualitativa sea mejor o peor que la metodología cuantitativa, ¿sí? Lo importante es que la investigación cubra los criterios de calidad, es decir, que garantice que nuestros resultados se basan en los datos que nosotros recolectamos. Y acá los criterios de calidad en investigación cualitativa tienen que ver con credibilidad, con transferibilidad, con seguridad, con confirmabilidad. Es decir, que los datos que nosotros obtuvimos sean ricos, que nosotros podamos triangular esos datos, es decir, que nosotros podamos ver, si hicimos una entrevista y a su vez analizamos un documento, que lo que se dijo se contraste con lo que se publicó, por ejemplo, un ejemplo sería un reporte de sostenibilidad y luego hicimos la entrevista a la persona que forma parte del grupo. Como sabemos, un reporte lo hace un grupo interdisciplinario, entonces decir, bueno, a ver si hay congruencia, si no, es poder contrastar lo que nosotros obtuvimos como resultado. Seguridad y confirmabilidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una persona hace el mismo recorrido que yo hice para poder hacer mi trabajo, llegue a los mismos resultados. O que, no sé si llegue exactamente a lo mismo, pero que pueda ir como confirmando cada uno de los pasos que, en este caso, la persona fue realizando. Con respecto, como hoy le decía, hace un ratito decía, las muestras son no aleatorias, las define el investigador, obviamente las define por cuestiones vinculadas al problema que está tratando, porque no es lo mismo tomar una u otra, sino que es importante que el investigador defina qué es necesario investigar, y acá lo importante es la relevancia y la representación. Acá lo que es importante es que se pueda definir el por qué esa muestra y no otra. Es decir, esta es importante por esto, por esto y por esto, y por otras cuestiones no, ¿sí? Y no, a diferencia del modelo de la metodología cuantitativa, que son muestras generalizadas. Acá un poco lo que voy a hacer mención es de las diferentes fuentes donde un investigador puede tomar datos. Existen fuentes primarias, secundarias y terciarias. La primaria es la que toma directamente el investigador. Puede ser una entrevista, puede ser un documento de la empresa, de una organización, de un sector de empresas. Y es importante mencionarlo acá porque ahora lo vamos a ver aplicado en la utilización del software. La fuente secundaria, a diferencia de la primaria, es aquella fuente que son datos que fueron procesados por otra persona, que nosotros lo tomamos para nuestra investigación. Y por último, la fuente terciaria, se denomina fuente terciaria aquella información que fue procesada y a la cual nosotros no tenemos acceso a ese procesamiento de esa información, sino lo que nosotros obtenemos solamente es el resultado. Por ejemplo, acá es un reporte de sostenibilidad. Nosotros tenemos acceso a reportes de sostenibilidad que publican, por ejemplo, las empresas, pero bueno, todo el procesamiento interno de cómo se elaboró, bueno, a eso no tenemos acceso. Bien, y como bien les comentaba, un punto muy importante cuando trabajamos con metodología cualitativa es poder triangular, es decir, garantizar que la información, la riqueza de la información, la amplitud, la profundidad. Nosotros cuando trabajamos con metodología cualitativa lo que tenemos es muchos datos en diferentes formatos, como hoy le comentaba. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es de todos esos datos ir conceptualizando, armando categorías, armando familias, armando redes que nos permitan interpretarlos y, obviamente, elaborar un informe final, como puede ser un artículo, como puede ser una tesis, como puede ser un proyecto, en fin, el producto final que nosotros tengamos que diseñar. Bien. Hay diferentes tipos de investigaciones cualitativas que se pueden llevar a cabo en el campo. Pueden ser estudios de biografías, un estudio fenomenológico, pueden ser teoría fundada, etnografía o estudios de caso. Quizá cuestiones más comunes sean estudios de caso o estudios fenomenológicos que se pueden hacer en ciencias económicas, es decir, estudiar un caso particular importante, por ejemplo, puede ser de Argentina, o un caso puede ser lo que está pasando específicamente con empresas vinculadas al sector, algún determinado sector del país, o aquellas que, por ejemplo,
están tratando alguna temática en particular, puede ser vinculada con la contabilidad social y ambiental, el tema de sostenibilidad. Bueno, en fin, se pueden estudiar. Caso no quiere decir que sea uno, que sino un caso puede estar conformado por ejemplo, muchas organizaciones. O si no, también puede ser un fenómeno, una situación, una experiencia que se está dando también en un lugar determinado. Bien, y ahora pasamos al software Atlas TI. Primero comentarles que en mi caso particular, yo soy estudiante, soy certificado como estudiante trainer, es decir, tengo la licencia de lo que sería el software y bueno, puedo comentar un poco de cómo, de enseñar, digamos, de cómo se utiliza, para qué sirve, cómo trabajar. Así que bueno, ahora les voy a comentar un poco acerca de este software. El software Atlas TI lo que hace es un banco de trabajo donde nosotros vamos cargando los documentos, todo lo que nosotros que vamos a querer trabajar para hacer análisis cualitativo. Como bien hoy le comentaba, tenemos grandes volúmenes de datos que pueden ser textuales, gráficos, de audio, de video, que nosotros los podemos volcar al software y el software tiene diferentes herramientas que nos permiten poder visualizar toda esta información que nosotros tenemos y poder analizarla. Ofrece una variedad de herramientas para llevar a cabo estas tareas de análisis y bueno, nos ayuda al proceso de investigación. Esto no quiere decir que nos hace la investigación, nos ayuda, nos brinda herramientas para que nuestro análisis sea más rico, ¿sí? Este software se basa en una sigla que se denomina VICE, ¿sí? Que habla de visualización, inmersión, serendipia y exploración. Visualización, como les comentaba hoy, es porque el software nos permite ver todo eso que está, ese sinfín de información, nosotros lo podemos ir visualizando y nos permite analizarlo de manera, a medida que nosotros lo vamos leyendo, releyendo, mirando, nos permite ir como diferenciando, codificar, armar redes, es decir, es práctico para poder visualizar lo que nosotros estamos tratando. Inmersión, porque al poder visualizar de esta manera nos permite ir a lo profundo, es decir, identificar cuestiones que sin el software, por ejemplo, sería muy difícil. Entonces, nada, por ejemplo, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero nosotros definimos un código, definimos una categoría, estamos trabajando con 40 documentos. Y decir, bueno, este código en particular, ¿dónde aparecen cada uno de los documentos? Lo podemos ver acá y en un simple pantallazo con una red, nosotros ya podemos obtener un resultado, ¿sí? Entonces, esto es lo bueno que tiene el software. Serendipia, este concepto quiere decir que, por ejemplo, nosotros podemos ir analizando la información que tenemos y que surjan cuestiones nuevas. Algo que no esperábamos. Es decir, de la lectura identificamos que en tal documento decía algo, en tal grabación decía algo, en tal informe decía algo, que nosotros previamente como que no lo teníamos preconcebido y decir, mira, este concepto explica determinada situación. Entonces, como la metodología cualitativa, el enfoque es flexible, lo que nos permite decir, bueno, mira, encontramos esto, vamos a redefinir el problema, vamos a redefinir el objetivo, porque esto sin duda que es clave y nosotros lo tenemos que mostrar. Entonces, bueno, un poco el término lo que explica sería esto. Y por último, la exploración, es decir, continuar siempre yendo a lo profundo, digamos, tratar de ver qué es lo nuevo que va surgiendo en el análisis de la información. Bien, ¿cómo comenzamos a trabajar? A ver, el software tiene un sinfín de herramientas, pero ¿cómo sería el primer paso si nosotros estamos iniciando, estamos comenzando a utilizar este software? ¿Cómo lo podemos, o qué tenemos que empezar a hacer? Lo que acá está detallado es una serie de pasos que luego lo vamos a ver reflejado con algunas capturas de un trabajo que fue publicado por la editorial Edicon del Consejo, del cuarto Simposio Internacional de Teoría Contable, que en mi caso soy el autor, que utilicé el software, en el cual nosotros vamos a poder ver cómo se comenzaron a hacer las citas, los códigos, cómo se identificaron familias, cómo obtuvimos la red final y bueno, se hizo el trabajo. Como punto de partida,
lo que tenemos que hacer en la utilización del software es crear un proyecto, también denominado unidad hermenéutica. Ahí, en ese proyecto que nosotros vamos a crear, vamos a volcar todos los documentos los cuales vamos a analizar. Hablo de documentos, pero por ejemplo, nosotros tenemos una entrevista grabada, la transcribimos y la cargamos, estamos volcando una entrevista. Si nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar con redes sociales, bueno, el software permite codificar un poco todo lo que está en la red social y traerlo al sistema. Es decir, tenemos diferentes variedades de documentos que nosotros podemos analizar. Una vez que volcamos toda la información al software, lo que empezamos a hacer es a leer y vamos a ir seleccionando partes de los documentos, segmentos o ir viendo qué es lo que la información nos va mostrando. Nosotros, como bien comentaba, podemos tener ideas preconcebidas, es decir, bueno, seguramente hay algún código, algo que yo ya sé que va a aparecer porque lo leí en la literatura previa. Entonces ahí son códigos como predefinidos que tiene el investigador, pero quizá en la repetición de algunas cuestiones que vamos viendo surgen códigos nuevos o el sistema los denomina código en vivo, es decir, directamente esa palabra, por ejemplo, en este caso particular a mí me pasó de decir contabilidad social ambiental, los autores lo decían, entonces yo directamente, el nombre del código fue lo que apareció en el documento, contabilidad social ambiental, un ejemplo, ¿no? Una vez que nosotros empezamos a leer y a marcar, asignamos los códigos, el código quiere decir que, o sea, le damos nombre a lo que los documentos van diciendo, y podemos hacer algún tipo de comentario o memo, ¿para qué? Para cuando nosotros filtramos por código poder ver qué es lo que en ese momento de la lectura habíamos marcado como importante o cuestiones a tener en cuenta. Y el último paso, que en realidad acá está marcado como último, pero son como 2 secciones, es conceptualizar, es decir, empezar a hacer la conceptualización. Dejar de tener el código por un lado y empezar a trabajar, de decir, bueno, este conjunto de códigos forman una familia, estas familias me pueden explicar esto y llegamos a una red conceptual, es decir, pasamos de datos a conceptos, ¿sí? Entonces acá el proceso es, metimos toda la información al sistema, empezamos a leer, empezamos a marcar, empezamos a codificar y luego empezamos a interpretar. Entonces vamos analizando y viendo cuestiones que surgen de lo que nosotros volcamos para nuestro análisis. Como acá pueden ver en la presentación, esta es una captura del sistema. Tenemos el nuevo proyecto que se crea y al cual nosotros, por ejemplo, le vamos a asignar el nombre. En este caso, a la derecha podrán ver que fue definido como contabilidad social y ambiental. En este caso en particular era tratada por los autores Mario Biondi y Rafael Franco Ruiz, que era el simposio trataba sobre estas 2 personas y su obra. Y bueno, se creó el proyecto. Una vez que creamos el proyecto, empezamos a agregar los documentos, como les comentaba, pueden ser de texto, transcripciones, pueden ser en PDF, ebooks, PowerPoint, de audio, de video, de redes sociales, y lo van a identificar que aparecen arriba en la primera sección, ¿sí? Una vez que nosotros los cargamos, a la derecha tenemos el print de pantalla, la pantalla donde nosotros empezamos a trabajar y podemos empezar a marcar, a codificar, a hacer citas. Como pueden ver, acá hay una cita, que si se ve ahí está subrayado en un color un celestito claro, y la cita, lo que yo hice después fue asignarle un código, es decir, de eso, yo lo que interpreté, que el autor estaba hablando, por ejemplo, acá, de ambiente y desarrollo, ¿sí? El segundo código que ustedes van a ver ahí, que dice aportes, ya en realidad es un grupo de códigos que lo vamos a ver en la siguiente presentación, que esto formaba parte de aportes del autor a lo que era la contabilidad social ambiental. Y por último, ustedes ven, dice red 2, ¿por qué? Porque esto terminó en una red integradora final. Acá, como pueden ver, está la totalidad de los códigos que se trabajaron en este artículo y tenemos, por un lado tenemos el grupo de códigos, que ahí aparece aportes, conceptualización y segmentos, y por otro lado tenemos la totalidad de los códigos que se trabajaron que se fueron vinculando a este grupo de códigos. En este trabajo en particular, lo que yo pude identificar fueron 2 cuestiones. Primero, por un lado, los aportes que cada uno de los autores pudieron hacer
a la contabilidad social y ambiental, y después la conceptualización, es decir, a qué definieron como contabilidad social y ambiental. Entonces se crearon estas dos grandes familias. Acá arriba está la familia de lo que sería aportes y acá lo que sería conceptualización. Los autores, lo que yo pude identificar en cada uno de sus trabajos es que hablaban, por ejemplo, de contabilidad, que por ejemplo hablaban de objetivos, o por ejemplo en la parte de conceptualización hablaba de teoría contable, bueno, en fin, de códigos que iban surgiendo de la lectura. Y de estas dos grandes familias llegamos a la conclusión y armamos esta red final. Tenemos los autores, tenemos los trabajos y tenemos las dos grandes familias de conceptualización y de aportes que hacen a la contabilidad social y ambiental. Entonces, como que todos estos documentos, todos estos trabajos que estaban publicados por ellos, los podemos definir en esta red final mediante la utilización del software. Por último, algo que les quiero comentar son cuestiones referidas al software en particular. Atlas TI tiene una versión gratuita y tiene una versión paga. El software se vende tanto para personas como para instituciones, para organizaciones. Pueden comprar una licencia, puede ser para más de un usuario, bueno, en fin, podés adquirirlo de determinadas maneras. Pero lo que está bueno es la versión de prueba que nos permite durante los primeros 5 días poder utilizarlo sin ninguna limitante y luego sí lo que tenés es la limitante de la cantidad de código que podés generar. Pero bueno, si quieren empezar a utilizarlo, está bueno para probar, para decir, bueno, creo una unidad hermenéutica, subo información, hasta 15 códigos puedo utilizar, así que puedo tratar de, si me sirve, de trabajar alguna cuestión en particular. Y este último año lo que el software agregó fue la inteligencia artificial, que lo que hace ya es de antemano darnos una codificación, es decir, el mismo sistema, si nosotros cargamos mucha información, nos da una codificación previa que obviamente podemos tomar o no, no quiere decir que nos va a hacer el trabajo, pero sí, por ejemplo, si hay cuestiones que se repiten o cuestiones importantes que se va repitiendo en los documentos, nos los da como de antemano. Así que bueno, un poco a lo que hace la investigación cualitativa son estas cuestiones que está bueno para tenerlas presentes. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por toda tu presentación y te dejamos tomar agua, porque nos dijiste un montón de cosas, súper interesante todo. Hay varias cuestiones que me parece que bueno, me surgieron algunas preguntas. Sí, en lo que vos ibas comentando diste algunos ejemplos para utilizar esta herramienta. En lo particular, yo tengo experiencia trabajando en grupo de haber analizado la información que tiene que ver con los informes voluntarios de los ODS, que también con los ejemplos que vos dabas, tal cual los ejemplos que vos dabas, es manejo de grandes volúmenes de información de varios años, documentos un poco también para comentarles a quienes quieren iniciarse en esto, documentos tal vez de 200, 300 páginas. Cuando vos ibas comentando también pensaba en la utilidad que puede tener esto para diferentes tipos de legislaciones, para fallos, para las notas a los estados contables, para las memorias que preceden a los estados contables, para los reportes de sostenibilidad, reportes integrados, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con las ciencias económicas. Y ahí va la pregunta, una consulta en particular, entender claramente la versión gratuita, que entiendo uno tiene que descargársela, o sea, sigue de esa forma, hay que descargársela, hasta dónde llega el alcance de esa versión gratuita como para motivar a quienes están escuchando esto a empezar y saber hasta dónde pueden llegar con la versión gratuita, que en mi experiencia es muchísimo, así que te dejo contarlo. Bueno, bien, primero sí, remarcar lo que decía Inés, hoy en día no solamente en lo que hace a la contabilidad hablamos de reportes financieros, sino que hablamos de reportes integrados, hablamos de trabajo de muchas personas que hacen a una organización, por ejemplo. Entonces poder tener esta herramienta nos permite, o poder quizá querer analizar esos reportes, nos da la posibilidad de poder ir, como bien les marcaba, a lo profundo, a lo rico, a lo interesante, a la distinción que hace, por ejemplo, a cada una de las organizaciones, o quizá a esa distinción que se repite en un análisis de, no sé, de 20, 30, 40 reportes, que bueno, que si por ejemplo decimos, bueno, vamos a imprimirlos y lo trabajamos sobre la mesa, es algo imposible. Lo que hace al software, tenemos la versión online y la versión de escritorio.
La versión online, se pueden crear un usuario y podés trabajar hasta 15 códigos. O sea, vos podés trabajar con una cantidad de documentos hasta 15 códigos. Lo que tiene la versión online, lo que está bueno, es que te permite hacer un trabajo en grupo. Es decir, vamos a trabajar, por ejemplo, nosotros dos, remoto, y vos vas a tener acceso, yo voy a ver tus modificaciones. Estamos trabajando en un proyecto en particular y bueno, lo hacemos a través de la plataforma online. La versión de escritorio lo que tiene que es una versión única, está descargada una PC de escritorio que uno la puede trabajar solamente de manera particular. Si uno la quiere compartir, tiene que copiar el archivo, bueno, en fin, trabajarlo de manera de escritorio. Se pueden utilizar las dos versiones, lo que tienen las dos versiones son las mismas limitantes, es la cantidad de código que vos podés hacer, que en sí es un poco, uno cuando arranca a hacer el análisis, arranca con los códigos. Entonces, claro, si ya me limitás en la cantidad de códigos, claro, ahí... ya queda limitado el trabajo. Exactamente, ahí queda la limitación del trabajo. Así que un poco esa es la limitante. Pero bueno, si nosotros decimos, queremos probarlo para decir, vamos a analizar 3 documentos y hasta 15 códigos, con algo más o menos que ya tenemos en mente, quizá nos sirve como para tener idea si el sistema sirve o no sirve específicamente para lo que nosotros queremos hacer, pero bueno, está esa posibilidad. Claro. Está esa posibilidad. ¿No hay limitación en la cantidad de personas del equipo de investigación o sí tiene un límite? Nosotros lo usamos hasta 7, creo que éramos. Sí. Pero no sé si hay un límite de personas, un poco también para comentarles a quienes quieran empezar. Pero bueno, 7 igual es un número bastante grande. Sí, es bastante grande. Ya para trabajar está bueno. Tengo entendido que no hay una limitante. Lo que sí es importante tener presente esta limitante de los códigos, que es lo que nos va a frenar un poco. Claro, el alcance del trabajo, ¿no? Que puedes hacer tal cual. Exactamente, sí, sí. Tal cual. Y algo, Francisco, interesante también, que seguramente se pueden estar preguntando quienes están y que uno siempre quiere saber cuando escucha hablar de investigación en ciencias económicas es, ¿vos cómo empezaste? ¿Qué te motivó a investigar en ciencias económicas? ¿A elegir el tema? ¿Cómo te insertaste? Un poquito contarnos eso, si podés. Bueno, sí, un poco mi experiencia particular. Yo egresé de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, y ahí se abrió, dieron becas de lo que sería iniciación a la investigación para poder fomentar lo que es investigar en contabilidad, que es una disciplina que quizá es un poco más nuevo e incipiente de la investigación, pero bueno, que sin duda que se hace, que no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y que está bueno poder aprender e ir metiéndose de lleno a lo que es la investigación. En mi caso particular, a nivel nacional hay... son 3 los doctorados en específicamente en contabilidad, en realidad son 2 y el de Córdoba, y bueno, en mi caso particular elegí el de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en contabilidad. Mencionar que está el de la Universidad de Buenos Aires para hacer el doctorado, el de la Universidad Nacional de Rosario, el de la Universidad Nacional de Córdoba y el más reciente, el de la Universidad Nacional de Cuyo. Ah, bien, ese no lo tenía. Pero bueno, sí, en mi caso, bueno, yo soy de Tandil, así que no solamente por cuestiones de cercanía, sino también porque obviamente lo que la Universidad de Buenos Aires representa, me incliné por el doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Y nada, después, a ver, es como todo trabajo. Yo creo que uno se tiene que sentir cómodo y gustar lo que está haciendo. En mi caso particular, me gusta la investigación, me di cuenta que me gusta investigar con metodología cualitativa, estoy trabajando sobre cuestiones de finanzas sostenibles, reportes de sostenibilidad, todo vinculado a la contabilidad social y ambiental, el gran problema del cambio climático y cómo impacta hoy en día en la sociedad. De nuevo voy con esto, no solamente es importante lo económico, lo financiero, no solamente porque nosotros lo decimos, sino porque las empresas también lo están mostrando, porque sin duda que están teniendo en cuenta otras cuestiones de impacto, de lo ambiental, de lo social, que son importantes hoy en día. Así que bueno, ese fue un poco mi comienzo y ahí empecé a trabajar, a cursar el doctorado, hice mi certificación en la utilización de este software y bueno, vamos haciendo camino al andar un poco hasta hoy en día. Perfecto, muchas gracias Francisco por compartir hoy tu experiencia
por también en este itinerario introducir a lo que es la investigación en ciencias económicas, la investigación cualitativa, la utilización de este software para manejo de grandes volúmenes de información también en lo que es la metodología cualitativa o metodología cualitativa, cuanti-cualitativa o cuali-cuantitativa, lo que se quiera hacer. Y bueno, agradecerles a todos y a todas por acompañarnos en este espacio y nos vemos en la próxima reunión del ciclo de ciencias del Centro de Investigación en Ciencias Económicas. Muchas gracias.